La sala de inmigración del aeropuerto internacional está llena de viajeros cansados. Las luces fluorescentes zumban sobre las filas interminables de personas esperando su turno. Pero hay algo diferente en el aire hoy. Una tensión que corta como un cuchillo. En la cabina número 7, el agente Morales sostiene un pasaporte desgastado entre sus manos enguantadas. Sus ojos, ocultos detrás de gafas de sol espejadas incluso bajo la luz artificial, examinan el documento con desprecio visible. Frente a él, un hombre de mediana edad permanece inmóvil. Viste un abrigo gris gastado y pantalones oscuros que han visto mejores días. Su cabello corto y grisáceo, sus arrugas profundas, todo en él grita ordinario, todo menos sus ojos. ¿Y esperas que me crea esto? La voz de Morales resuena con arrogancia juvenil. Tiene apenas 25 años, pero su uniforme impecable y su postura rígida gritan desesperación por demostrar autoridad. Este pasaporte parece sacado de un museo. ¿De qué guerra vienes, abuelo? ¿De la Segunda Guerra Mundial? El hombre no responde, ni siquiera parpadea. Su rostro es una máscara de calma absoluta, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices que ningún trabajo civil podría explicar, permanecen quietas a los costados de su cuerpo. Morales siente la irritación crecer en su pecho. Está acostumbrado a que la gente se encoja, suplique, explique, pero este hombre simplemente observa, y esa observación pesa más que cualquier palabra. ¿Sabes qué? Me cansaste. Morales agarra el pasaporte con ambas manos. La rabia hormiguea en sus dedos. Este documento es una falsificación evidente. Y yo no tolero que se burlen de mi autoridad. Y entonces lo hace. ¡Ripe! El sonido del papel, rasgándose, corta el aire como un disparo. Morales rompe el pasaporte en dos mitades perfectas, dejando que los pedazos caigan sobre el mostrador metálico con un golpe seco que resuena como una sentencia. Bienvenido a la deportación, viejo. El hombre finalmente se mueve, pero no es lo que Morales esperaba. No hay ira, no hay miedo, no hay súplica. El hombre simplemente baja la mirada hacia los restos de su documento y por un segundo, solo un segundo, algo cruza su rostro. No es tristeza. Es algo más oscuro, más profundo. Es lástima por Morales, pero para entender la fuerza monumental que este hombre necesitó para mantener esa calma en ese momento de humillación absoluta, para comprender por qué su silencio es más aterrador que 1000 gritos de furia. Necesitamos volver al principio. Necesitamos entender quién es realmente el hombre que Morales acaba de intentar destruir. Pero antes de sumergirnos en esta historia que cambiará todo lo que crees saber sobre el verdadero heroísmo, necesito pedirte algo. Si tú, al igual que nosotros en el silencio de un héroe, crees que la mayor muestra de valor no está en los gritos ni en las medallas brillantes, sino en la humildad silenciosa de quienes lo dieron todo sin esperar nada a cambio. Entonces, ayúdanos a honrar a estos veteranos olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros héroes anónimos, dónde están las personas que aún creen en el honor verdadero. Y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, porque cada suscripción es un saludo a todos aquellos que sirvieron en el silencio y fueron olvidados en el ruido. Ahora sí, regresemos a nuestro protagonista, porque lo que estás a punto de descubrir hará que nunca más juzgues a alguien por su apariencia. Su nombre es Arthur Rivas, pero ese nombre no significa nada para ti ahora. No significa nada para Morales. No significa nada para los millones de personas que pasan junto a hombres como él cada día sin una segunda mirada. Hace 6 horas, Arthur estaba en un vuelo transatlántico desde una pequeña ciudad en Europa del Este que no aparece en ningún mapa turístico. No había dormido en 32 horas, pero eso no era nada nuevo para él. El insomnio había sido su compañero más fiel durante los últimos 15 años. Desde que finalmente salió de las sombras de un conflicto que el mundo nunca supo que existió. Durante el vuelo,
Había observado a una joven madre luchando con su bebé llorando. Los otros pasajeros lanzaban miradas de molestia, algunos incluso comentarios en voz baja. Arthur se había levantado silenciosamente. Había alcanzado el bolso de la mujer que se había caído al pasillo, y con un gesto tan sutil que ella apenas lo notó, había ajustado la manta del bebé de una manera específica, una técnica que había aprendido en tierras hostiles, donde mantener a un niño callado podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para toda una familia. El bebé se durmió en segundos. La madre le sonrió con lágrimas en los ojos. Arthur simplemente asintió y regresó a su asiento. No necesitaba agradecimientos. Nunca los había necesitado, porque Arthur Rivas no era un hombre que buscaba reconocimiento. De hecho, había dedicado toda su vida adulta a evitarlo. Mientras otros operadores de élite escribían libros, daban conferencias, aparecían en documentales, Arthur había elegido el silencio más absoluto. Su nombre real no aparecía en ningún archivo público. Sus misiones no existían en ningún registro oficial. Sus logros habían sido borrados, clasificados bajo sellos de seguridad que sobrevivirían a él por generaciones. Durante 20 años de servicio activo, Arthur había operado bajo un solo nombre, el Fantasma, y ese nombre susurrado en salas de operaciones de crisis de nivel 5, en búnkers subterráneos, donde se tomaban decisiones que afectaban el destino de naciones enteras. Ese nombre significaba lo imposible hecho. Realidad significaba el operador que se infiltró en una instalación nuclear de un estado hostil y desactivó una amenaza de aniquilación global sin disparar una sola bala. Significaba el soldado que rescató a 19 rehenes de un campo de terroristas en el Medio Oriente, moviéndose como si fuera invisible, sacándolos uno por uno durante 7 noches consecutivas. Significaba el hombre que, según documentos ultraclasificados, que solo 7 personas en el mundo tenían autorización para leer, había terminado una guerra de forma unilateral, solo, sin apoyo, sin extracción garantizada. Pero nada de eso importaba ahora mientras estaba frente a Morales, mirando los pedazos rotos de su documento de identificación de cobertura, porque el pasaporte que Morales acababa de destruir no era un simple documento de viaje, era su única identidad legal en el mundo civil. Después de ser desmovilizado de las operaciones activas, a Arthur se le había dado una nueva vida, una identidad construida, un pasaporte que, aunque parecía viejo y usado, era en realidad una obra maestra de ingeniería documental del más alto nivel de seguridad nacional. Y Morales lo había rasgado como si fuera basura. Arthur recogió uno de los pedazos del mostrador. Sus dedos, que habían desmontado armas en completa oscuridad y habían escrito códigos de desactivación mientras la muerte respiraba en su cuello, ahora sostenían un trozo de papel destruido. Pero en ese pedazo de papel, visible solo para quien supiera qué buscar, había 3 palabras grabadas en tinta que solo aparecía bajo ciertas longitudes de luz: Phantom Protocol 5, y debajo un número de serie que no pertenecía a ningún sistema de pasaportes civil: GH-57 Omega. Morales no había terminado. El sabor de su supuesta victoria era demasiado dulce para dejarlo ir tan rápido. ¿Sabes qué? Creo que hay más problemas contigo que un simple pasaporte falso. Morales se inclinó sobre el mostrador, su aliento con olor a café barato golpeando el rostro impasible de Arthur. Apuesto a que eres traficante. O tal vez un fugitivo. Sí, probablemente un criminal que pensó que podría usar un documento viejo para confundirnos. Arthur no respondió. Sus ojos, de un gris acerado que parecía haber visto el final del mundo, simplemente observaban, calculaban, evaluaban cada microexpresión en el rostro de Morales, cada tensión muscular, cada patrón de respiración. Era un hábito que no podía apagar, una programación demasiado profunda para borrar, y lo que veía lo llenaba no de ira, sino de una profunda tristeza, porque reconocía el tipo de hombre que era Morales.
Había visto a cientos como él en zonas de conflicto, jóvenes con un poco de poder, desesperados por demostrar que merecían el uniforme que vestían. La mayoría aprendía, algunos morían antes de hacerlo. Unos pocos, como Morales, necesitaban una lección más dura. «Oficial superior». Morales gritó hacia las oficinas traseras. «Tenemos un código rojo aquí. Posible tráfico humano o falsificación de documentos de alto nivel». Un hombre más grande, de unos 40 años, emergió de una puerta lateral. El supervisor Domínguez había visto de todo en sus 15 años en control de fronteras. Pero cuando vio a Arthur, algo en su expresión cambió, solo por un segundo. Fue como un reconocimiento instintivo, como cuando un depredador identifica a otro depredador superior en su territorio, pero Domínguez también era producto del sistema. Y el sistema decía que un hombre de apariencia humilde, con un pasaporte destruido, era un problema, no un peligro. ¿Qué tenemos aquí, Morales? Este sujeto intentó entrar con un documento claramente falsificado, señor. Cuando lo confronté, se puso hostil. Era una mentira descarada. Arthur no había dicho una sola palabra, pero Morales ya había construido su narrativa, y Domínguez, cansado después de un turno de 12 horas, no tenía energía para cuestionarla. Está bien. Llévalo a la sala de detención 3. Procesaremos su deportación y presentaremos cargos por falsificación de documentos. Morales sonrió. Su pequeño ego había ganado. O eso creía. Levántate, ordenó a Arthur. Vamos. Y si intentas algo, tengo autorización para usar la fuerza. Arthur se levantó lentamente. Cada movimiento era controlado, preciso, sin desperdicio de energía. Para el ojo no entrenado, parecía solo un viejo cansado. Para alguien que conociera el combate de verdad, era evidente que cada músculo de su cuerpo estaba calibrado para explotar en violencia letal con menos de un segundo de aviso. Pero Arthur no iba a explotar. No aquí, no ahora. Porque había aprendido hacía mucho tiempo que la verdadera fuerza no está en demostrar lo que puedes hacer, sino en elegir no hacerlo. Mientras caminaban por el corredor de detención, Morales no podía callarse. ¿Sabes cuántos como tú veo cada semana? Docenas, todos con historias tristes, todos con excusas. Mi pasaporte es viejo, pero es real. Soy un ciudadano legítimo. Bla, bla, bla. Morales rió. Pero yo tengo un olfato especial para la basura humana. Y tú apestas a mentiras. Otros oficiales en el corredor miraban la escena. Algunos con incomodidad, otros con indiferencia. Uno, un guardia de seguridad de unos 50 años con cabello canoso y una postura militar que no podía ocultar ni con su uniforme civil, observaba con una intensidad diferente, porque ese guardia, cuyo nombre era Marcus, era diferente. Él sí había servido. Operaciones especiales, marines, 2 tours en Afganistán. Y había algo en la forma en que el detenido se movía, en la forma en que sus ojos barrían constantemente el entorno, que le resultaba inquietantemente familiar. Y entonces lo vio Arthur. Mientras caminaba con las manos aparentemente relajadas a los costados, hizo un movimiento. Para Morales era invisible, solo un ajuste nervioso de dedos. Pero para Marcus, que había visto ese mismo gesto en una briefing de operaciones clasificadas hacía 15 años, fue como ser golpeado por un rayo. 3 golpes con el pulgar contra el dedo índice. Pausa. 2 golpes rápidos. Pausa. 1 largo. Código de campo. 3, 2, 1. Archivo comprometido. Protocolo fantasma. El rostro de Marcus se puso pálido. Dejó caer el café que sostenía, que se estrelló contra el suelo en una explosión de líquido marrón y cerámica rota. Pero no se detuvo a limpiarlo. Corrió hacia la salida de emergencia, sacando su teléfono celular con manos que temblaban. Marcó un número que nunca pensó que volvería a usar. Un número que lo conectaba directamente con una línea de emergencia de seguridad nacional que solo se activaba para crisis de nivel 5. Cuando la voz respondió del otro lado,
Marcus dijo 3 palabras que hicieron que sirenas de alarma se dispararan en instalaciones gubernamentales a miles de kilómetros de distancia. Phantom Protocol 5. Morales cerró la puerta de la sala de detención número 3 con una satisfacción casi palpable. La habitación era pequeña, fría, con paredes de concreto desnudo y una sola mesa de metal atornillada al suelo. Una lámpara fluorescente parpadeaba irregularmente, lanzando sombras distorsionadas. Aquí te quedarás hasta que venga el equipo de deportación. Espero que hayas disfrutado tu intento de entrar a nuestro país, porque será lo último que hagas en mucho tiempo. Morales golpeó la mesa con su puño, esperando una reacción. Arthur simplemente se sentó. Sus manos, con esas cicatrices que contaban historias que Morales nunca podría comprender, se cruzaron sobre la mesa. Su respiración era tan controlada que su pecho apenas se movía. «Eres patético», escupió Morales, pero incluso él podía sentir que algo estaba mal. El silencio de este hombre no era sumisión, era algo más aterrador. Era certeza absoluta. Morales salió, cerrando la puerta con un golpe metálico que resonó como una tumba sellándose. Afuera, en el pasillo, Domínguez esperaba con un formulario de deportación. «Buen trabajo, Morales. Este cierra tu cuota del mes». Aunque debo decir que parecía inofensivo, son los inofensivos los más peligrosos. «Señor», respondió Morales, ajustando sus gafas con falsa modestia. «Aprendí eso en el entrenamiento». Domínguez estaba a punto de responder cuando las luces del aeropuerto parpadearon. Una vez, 2 veces. Luego se estabilizaron, pero ahora había un tono diferente en el zumbido eléctrico. «¿Qué fue eso?», preguntó Morales. «Probablemente solo un problema de voltaje». Y entonces lo escucharon, un sonido que no debería existir en un aeropuerto civil. Un sonido que hizo que cada instinto de supervivencia en el cuerpo de Domínguez se disparara como alarmas de raid aéreo, el rugido profundo de un motor de alta potencia. No uno de los vehículos de seguridad del aeropuerto. Algo más grande, más oficial, más aterrador. Un Chevrolet Suburban negro, sin placas, con ventanas polarizadas que parecían tragarse la luz, atravesó las barreras de seguridad como si fueran papel. No se detuvo en los controles. No pidió permiso, simplemente entró, con una autoridad que hacía que cada oficial en el área instintivamente retrocediera. El vehículo se detuvo frente a la entrada de las salas de detención. Las puertas se abrieron sincrónicamente, y de él salieron 2 figuras. El primero era alto, de traje oscuro impecable que gritaba «Federal» desde cada costura. Su rostro era una máscara de profesionalismo absoluto. En su cinturón, visible intencionalmente, había una credencial con el sello de una agencia que Morales no reconocía inmediatamente. Pero Domínguez sí, sus rodillas casi cedieron. El segundo hombre era diferente. Más viejo, tal vez 60 años, con cabello completamente blanco y un porte que no se aprende en ningún entrenamiento. Se gana en campos de batalla donde cada decisión significa vida o muerte para miles. En salas de situación donde los destinos de naciones penden de un hilo. En su pecho, apenas visible bajo su chaqueta, había 3 hileras de medallas que incluían 2 corazones púrpura, una estrella de plata y una medalla que muy pocas personas reconocerían, la Cruz de Operaciones Fantasma, otorgada solo a operadores de nivel 1 que habían completado misiones imposibles. Esto no podía estar sucediendo. El hombre del traje caminó directamente hacia Morales, ignorando a Domínguez completamente. Extendió una carpeta de cuero negro. «Agente Morales, soy el director asociado Blackwood de la Agencia de Seguridad Nacional. Usted tiene exactamente 30 segundos para explicarme por qué destruyó un documento clasificado de cobertura nivel 5 y detuvo a un activo operacional de máxima prioridad». La voz de Blackwood era baja, controlada, pero cada palabra caía como una sentencia de muerte. Morales abrió la boca, la cerró. Su cerebro se había convertido en estática pura. Yo no, era solo un pasaporte viejo. Él no tenía documentos,
Interrumpió el hombre mayor, y su voz, Dios, su voz era como gravas siendo arrastradas por el casco de un tanque. Ese pasaporte viejo tenía incrustaciones de seguridad que cuestan más que tu salario de 10 años. Marcadores de agua que solo aparecen bajo espectrómetros de nivel militar. Y un código serial que está vinculado directamente a operaciones que están 30 años por encima de tu nivel de autorización. El hombre mayor caminó lentamente hacia la sala de detención 3. Cada paso resonaba con un peso que iba más allá de lo físico. Domínguez se apartó automáticamente, su cuerpo respondiendo a una jerarquía que su mente consciente apenas comenzaba a comprender. «¿Dónde está?», preguntó el hombre. «Sala 3, señor», tartamudeó Domínguez. El hombre mayor asintió a Blackwood, quien sacó una llave maestra electrónica. La puerta se abrió con un clic suave. Arthur estaba sentado exactamente como lo había dejado Morales. No había intentado escapar, no había golpeado las paredes, no había hecho nada excepto esperar con la paciencia infinita de alguien que había sobrevivido en cuevas hostiles durante semanas sin moverse. Cuando el hombre mayor entró, Arthur finalmente se levantó. Y por primera vez en todo este horrible incidente, su rostro mostró una emoción. «Respeto, General Patterson», dijo Arthur, su voz ronca pero firme. Era la primera vez que hablaba desde que había llegado al aeropuerto. «Dios mío». Patterson caminó hacia Arthur, y para la absoluta conmoción de Morales y Domínguez, que observaban desde la puerta, el general extendió su mano no para esposarlo, sino para estrechársela. «¿Cuánto tiempo, fantasma?» «Demasiado, señor». Patterson se volteó hacia la puerta, donde Morales parecía estar a punto de desmayarse. «¿Saben ustedes quién es este hombre?» Silencio. «Este hombre», Patterson tocó el hombro de Arthur con una familiaridad reservada solo para hermanos de batalla, «tiene un nombre que está grabado en una placa de titanio en el Pentágono, en una sala donde solo los jefes conjuntos y el presidente tienen acceso. Su nombre está allí porque en 2009, cuando el mundo estaba a horas de un evento de extinción global debido a un ataque químico coordinado, este hombre se infiltró solo en una instalación con 400 combatientes hostiles y desactivó la amenaza». Patterson se acercó más a Morales. «¿Ves esta cicatriz en su cuello?» Arthur no se movió mientras Patterson señalaba una línea pálida apenas visible sobre su clavícula. «Esa es de un fragmento de metralla de un RPG que explotó a 2 metros de distancia durante la extracción. Cualquier otro hombre habría muerto». Él terminó la misión con un pulmón colapsado y llegó al punto de extracción caminando 30 kilómetros. ¿Y esta? Patterson tomó la mano de Arthur y mostró una quemadura circular en su palma. «Esta es de cuando sostuvo un cable eléctrico activo durante 45 segundos para mantener abierta una puerta electrónica y permitir que 19 rehenes escaparan. Los médicos dijeron que el dolor debería haberlo dejado inconsciente en 5 segundos. Él aguantó 9 veces más. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso la luz fluorescente había dejado de parpadear. Y esto, Patterson señaló un pequeño tatuaje en el antebrazo de Arthur, tan descolorido que era casi invisible. 3 números. 321. Esto es el código de su última misión oficial. Operación Phantom Collapse. Fue enviado solo a infiltrar una red terrorista que había secuestrado material nuclear de un estado en colapso. Sin apoyo, sin extracción garantizada, con un 98% de probabilidad de muerte. Patterson hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran como cuchillos. Completó la misión. Recuperó el material. Identificó y neutralizó a 52 células terroristas activas. Y cuando le ofrecieron la medalla de honor, la rechazó. Porque los fantasmas no operan por reconocimiento. Operan porque es lo correcto. Morales estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro joven. Su mundo entero, su arrogancia, su pequeño poder, todo se había derrumbado en cenizas. El documento que destruiste, continuó Patterson, era su identidad de cobertura post-servicio. Él ya no está activo, pero su estatus de clasificación nunca expira.
Porque lo que él sabe, lo que él ha visto, lo que él es capaz de hacer, es tan sensible que su sola existencia es un secreto de Estado. Blackwood dio un paso adelante, extendiendo un documento a Morales. Agente Juan Carlos Morales, quedas bajo arresto por obstrucción de una operación de seguridad nacional, destrucción de propiedad clasificada y violación del acta de secretos oficiales. Tienes derecho a permanecer en silencio. No, por favor, yo no sabía. Morales cayó de rodillas. Nadie me dijo. Él parecía solo un inmigrante. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Arthur finalmente habló, su voz cortando el aire como una espada. Ese es el problema. Juzgaste sin ver. Condenaste sin entender. Asumiste que poder significa tener razón. Se arrodilló frente a Morales, mirándolo directamente a los ojos. Cada persona que pasa por esa puerta tiene una historia. Algunos son héroes, algunos son villanos. La mayoría son solo personas cansadas buscando una vida mejor. Pero tú no te tomaste ni un segundo para preguntarte si tal vez, solo tal vez, el hombre frente a ti merecía más que tu desprecio. Arthur se levantó, recogiendo los pedazos de su pasaporte destruido de la mesa. No estoy enojado contigo, estoy decepcionado, porque llevas un uniforme que significa servicio. Y hoy solo te serviste a ti mismo. Una hora después, la sala de procesamiento de inmigración había sido completamente evacuada. Agentes federales habían sellado el área. Morales había sido escoltado en esposas, llorando incontrolablemente hacia un vehículo que lo llevaría a enfrentar cargos que terminarían no solo su carrera, sino posiblemente lo pondrían en prisión. Domínguez había sido interrogado extensamente y suspendido pendiente de una investigación. Su descuido, su disposición a aceptar la narrativa de Morales sin cuestionarla, también tendría consecuencias. Pero Arthur solo estaba sentado en una silla, bebiendo café terrible de una máquina expendedora, esperando mientras Blackwood procesaba nuevo papeleo para reemplazar su documentación destruida. Patterson se sentó a su lado. Lo siento, Arthur. No debiste pasar por esto. No es tu culpa. Arthur tomó un sorbo de café, hizo una mueca. Y tal vez necesitaba pasar. Un recordatorio. ¿De qué? ¿De por qué dejé todo esto? Arthur miró sus manos, esas herramientas de violencia precisa que ahora sostenían una taza de café desechable. Durante 20 años viví en las sombras. Maté personas, salvé personas, cambié el curso de la historia y nadie supo mi nombre. Y pensé que eso era suficiente, que el servicio anónimo era la forma más pura de honor. Y lo es. Pero también es una maldición. La voz de Arthur se quebró ligeramente. Porque cuando finalmente salí, cuando finalmente intenté ser solo un hombre normal, me di cuenta de que había olvidado cómo hacerlo. No tengo familia. No tengo amigos que conozcan la verdad. No tengo una historia que pueda contar. Solo tengo cicatrices y pesadillas. Patterson puso una mano en el hombro de Arthur. Tienes más que eso. Tienes el respeto de cada hombre y mujer que alguna vez llevó este uniforme con honor. Tienes el agradecimiento silencioso de millones que duermen seguros y nunca sabrán tu nombre. Y tienes esto. Patterson sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía vieja, descolorida. Mostraba a un grupo de niños sonriendo en algún lugar del Medio Oriente. Niños que habrían muerto en un ataque químico si Arthur no hubiera detenido la amenaza. Uno de esos niños es ahora doctor. Salvó a mi hija el año pasado cuando tuvo complicaciones en el parto. Su hijo, mi nieto, existe porque tú exististe. Las lágrimas finalmente llegaron. Arthur, el fantasma, el operador de nivel 1 que había enfrentado horrores que romperían a la mayoría de los hombres, lloró. Silenciosamente como hacía todo lo demás, pero lloró. El legado no siempre es visible, Arthur, pero siempre es real. Blackwood regresó con una carpeta nueva. Dentro había un pasaporte de reemplazo, documentos de viaje y una carta oficial de disculpa del director de la Agencia de Seguridad de Transporte. Está todo listo. Señor Rivas, su vuelo de conexión sale en 3 horas. Primera clase, cortesía del gobierno. Y hemos asegurado que esto nunca vuelva a suceder. Su información ahora está en el sistema de nivel 5,
Cualquier agente que escanee sus documentos recibirá una alerta silenciosa de no intervenir. Gracias. Arthur tomó los documentos. Pesaban menos que los anteriores, pero de alguna manera se sentían más pesados. Se levantó para irse, pero Patterson lo detuvo. ¿A dónde vas ahora? A casa, a un pequeño pueblo en Montana donde nadie pregunta mi apellido. Voy a pescar, tal vez conseguir un perro. Intentar recordar cómo es vivir en paz. Te lo mereces. Todos lo merecemos. Arthur miró hacia donde Morales había sido llevado. Incluso él. Solo espero que aprenda algo de esto. Caminó hacia la salida, su figura esbelta desapareciendo entre la multitud de viajeros. En segundos, era indistinguible de cualquier otro pasajero cansado. El fantasma había vuelto a desvanecerse. Pero Marcus, el guardia de seguridad veterano que había reconocido el código, lo observaba desde lejos. Y cuando Arthur pasó junto a él, Marcus hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Se puso en posición de firmes. Un saludo militar completo, perfecto, que no había hecho desde que dejó el servicio activo hace 10 años. Arthur se detuvo. Giró lentamente. Y por primera vez en todo ese horrible día, sonrió. No era una sonrisa grande, solo una pequeña curva en la comisura de sus labios. Pero en sus ojos había un reconocimiento, un respeto entre guerreros que trasciende las palabras. Devolvió el saludo. 2 segundos de contacto visual que contenían décadas de servicio compartido, de sacrificio entendido, de hermandad silenciosa. Luego Arthur continuó caminando y desapareció en la multitud, tan invisible como siempre había querido ser. La sala de audiencias federales estaba fría y austera. Juan Carlos Morales, ahora sin uniforme, vestido con un traje barato que su madre había comprado para la ocasión, estaba sentado junto a su abogado de oficio. Su carrera había terminado. Su futuro era incierto. Enfrentaba 2 años de libertad condicional, cientos de horas de servicio comunitario y una marca permanente en su expediente que garantizaba que nunca más trabajaría en aplicación de la ley. El juez había sido severo, pero justo. Le había explicado que la ignorancia no era excusa, especialmente cuando se vestía de arrogancia. Que el poder sin sabiduría es tiranía, que un uniforme es una responsabilidad, no un privilegio. Pero lo que más había impactado a Morales no fue la sentencia del juez. Fue la carta que había llegado 3 días después de su arresto. Estaba escrita en letra de imprenta clara, sin remitente, pero Morales sabía quién la había enviado. La había leído tantas veces que tenía las esquinas dobladas y manchadas de lágrimas. Agente Morales, no te escribo para castigarte. La vida ya lo ha hecho. Te escribo porque veo en ti lo que una vez vi en muchos jóvenes soldados. Potencial enterrado bajo capas de inseguridad y falso orgullo. Lo que me hiciste fue humillante, pero no imperdonable. Todos cometemos errores. La diferencia entre un hombre sabio y un tonto no es si caen, sino si aprenden al levantarse. Tienes una opción ahora. Puedes amargarte, culpar al sistema, al destino, a mí, o puedes usar esta experiencia como el momento que define quién realmente eres. Durante los próximos meses vas a sufrir. Va a ser duro. Algunas personas te juzgarán, algunas oportunidades se cerrarán, pero también se abrirán otras. Porque la vida tiene una forma extraña de recompensar a aquellos que eligen crecer en lugar de pudrirse. Mi consejo, si lo quieres, busca servir, no mandar. Busca entender, no juzgar. Busca humildad, no validación. Y sobre todo, recuerda que cada persona que encuentres está luchando una batalla que no puedes ver. No necesito que me pidas perdón, pero necesitas perdonarte a ti mismo. Y luego, cuando estés listo, encuentra la manera de asegurarte de que ningún otro oficial cometa el mismo error que tú cometiste. El verdadero heroísmo no está en nunca caer, está en cómo te levantas. Con respeto, un hombre que también ha fallado más veces de las que puede contar. Morales guardó la carta en su bolsillo, donde la había llevado todos los días desde que llegó. Era su recordatorio, su ancla,
su camino hacia la redención. Salió de la sala del tribunal hacia un sol brillante que parecía demasiado alegre para cómo se sentía. Su madre lo esperaba afuera, con ojos rojos pero brazos abiertos. «Vamos a casa, mijo». «Sí, mamá. Pero primero, hay algo que necesito hacer». 3 horas después, Morales estaba parado frente al centro de veteranos local. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta. Adentro había hombres y mujeres de todas las edades, algunos en sillas de ruedas, algunos con prótesis visibles, algunos con cicatrices invisibles que eran aún más profundas. Se acercó al escritorio de recepción, donde una mujer mayor con una placa que decía voluntaria lo miró con una sonrisa cálida. «¿En qué puedo ayudarte, joven?». Morales tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Quisiera ofrecerme como voluntario para lo que necesiten. Limpiar, organizar, escuchar historias, lo que sea. Solo necesito aprender. Necesito entender lo que no supe ver». La mujer estudió su rostro por un largo momento. Luego asintió, como si supiera exactamente de qué tipo de redención estaba hablando. «Bienvenido. Siempre necesitamos más manos y más corazones dispuestos a escuchar». Mientras Morales llenaba los formularios de voluntariado, no sabía que en una pequeña cabaña en Montana, Arthur Rivas estaba sentado en un muelle de madera, con una caña de pescar en las manos y un perro viejo dormido a sus pies. No sabía que Arthur había preguntado específicamente por él, que había seguido su caso, que había escrito cartas de recomendación sigilosas a programas de rehabilitación. No sabía que el fantasma, incluso retirado, seguía protegiendo a personas que ni siquiera sabían que necesitaban protección. Y tal vez eso era lo más hermoso de todo, porque el verdadero heroísmo no necesita audiencia, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, solo necesita existir, silencioso, constante, eterno. Esta historia es real en su esencia, aunque los nombres han sido cambiados y los detalles clasificados. Pero el mensaje es tan verdadero hoy como lo fue entonces. Vivimos en un mundo donde juzgamos libros por sus portadas, donde asumimos que poder significa tener razón, donde la humildad se confunde con debilidad y el silencio se interpreta como sumisión. Pero la verdad es que los verdaderos héroes rara vez gritan. Los verdaderos guerreros rara vez alardean. Y el verdadero valor casi nunca viene con medallas brillantes y desfiles públicos. Viene en la forma de hombres y mujeres que dieron años de sus vidas, pedazos de sus almas y a veces partes de sus cuerpos, para que tú pudieras dormir seguro por la noche. Y luego, cuando regresaron, se desvanecieron en la multitud, contentos de ser olvidados si eso significaba que el trabajo estaba hecho. Si esta historia te conmovió, si te hizo cuestionar cómo juzgas a las personas, si te recordó que la verdadera grandeza no necesita anunciarse, entonces haz esto. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de la historia de Arthur, el fantasma. Rivas, ¿fue sobre humildad? ¿Sobre no juzgar por las apariencias? ¿Sobre el costo invisible del servicio? Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero poder viene del autocontrol, no del control sobre otros. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque cada semana traemos historias como esta. Historias de hombres y mujeres que sirvieron en silencio, sufrieron en silencio y triunfaron en silencio. Historias que el mundo necesita escuchar, aunque sus protagonistas nunca las cuenten, porque honrar a nuestros veteranos no es solo un acto de patriotismo, es un acto de humanidad. Es reconocer que la libertad que disfrutamos fue comprada con el sudor, la sangre y las lágrimas de personas que amaron a su país más de lo que se amaron a sí mismos. Y tal vez, solo tal vez, si compartimos suficientes de estas historias, podemos crear un mundo donde ningún veterano sea juzgado por su apariencia, donde ningún héroe sea olvidado, donde el sacrificio silencioso sea reconocido
incluso si el héroe mismo nunca busca ese reconocimiento, porque al final del día no se trata de likes, suscripciones o vistas. Se trata de mantener viva la memoria de aquellos que dieron todo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. Se trata de asegurarnos de que cuando un Arthur Rivas camine por una sala, alguien reconozca no el uniforme que ya no lleva, sino la dignidad que nunca podrá quitarse. Se trata de crear un mundo donde el silencio de un héroe sea escuchado tan fuerte como los gritos de 1000 charlatanes. Gracias por ver, gracias por escuchar y sobre todo, gracias a todos los fantasmas que todavía caminan entre nosotros. Nos vemos en la próxima historia, El silencio de un héroe, donde los olvidados son recordados, donde el silencio habla más fuerte que las palabras, donde los verdaderos héroes finalmente encuentran su voz. Hasta la próxima misión.